a tener una droga con efecto progestágeno y otra con efecto estrógeno. Bueno, mirá, ¿cuál es la droga con efecto estrógeno acá? El valerato de estradiol. ¿Dónde va a estar? Es un éster en la posición 17 con ácido valérico del estradiol. ¿Sí? Bien, vamos ahora a los estrógenos semisintéticos y a los estrógenos sintéticos. Mira, vamos a hablar de los estrógenos semisintéticos. Y son cambios que se hacen a la estructura del estradiol para permitir el uso oral. Entonces, fíjate el primer recuadro que tenemos acá en este cuadro. Los estrógenos semisintéticos en realidad son de uso oral. Y vamos a tener ahí al etinilestradiol, al mesteanol y al quinestrol. Bueno, el quinestrol ya viste, era un éster en la posición 3, pero vamos a hablar del etinilestradiol, que es el más importante de todos. Y si hablo para mis alumnas chicas, las mujeres, si algunos utilizan anticonceptivos orales, vas a ver que el etinilestradiol está presente en todos los anticonceptivos orales. ¿Sí? Bien, entonces hablamos de los estrógenos semisintéticos. Hablemos ahora de los estrógenos sintéticos. Primer concepto, no vas a tener problemas en la farmacia con estas drogas, los estrógenos sintéticos. ¿Por qué? Porque no se utilizan. Eran una serie de drogas que surgieron en los años 50, más que nada con el fin de estudiar algunas propiedades del receptor de estrógeno y de los cambios que podían hacerse a la molécula para conservar el efecto hormonal. Y mirá lo que te muestra acá. Voy a hablarte del dietilvestrol, del dinestrol, del exestrol, del bencestrol. Y van a ser estructuras no esteroides que van a derivar del estilbeno. Pero esto es interesante, ¿eh? Esto es interesante porque después lo vas a utilizar como un ejemplo típico de cambios isostéricos, aquellos cambios que estudiábamos en las primeras unidades. Bueno, ahora voy a hablar de los estrógenos orales, es decir, los semisintéticos. Bueno, básicamente van a estar constituidos por un grupo nitrilo en la posición 17. En realidad es una reacción sencilla donde se hace reaccionar cianuro de potasio con estrona, donde se produce una adición nucleofílica. ¿Te acordás, como vos estudiabas en química orgánica, los que se llamaban cianhidrinas? Bueno, se forma una cianhidrina a través de un ceto y el cianuro de potasio. Esta cianhidrina es súper estabilizada, es muy estable y va a permitir el uso oral de los estrógenos. Pero no solo va a permitir el uso oral, sino que va a aumentar en más de 1000 veces la potencia estrogénica del derivado. Entonces, ahí nos aparece un solo estrógeno por vía oral, que es el que se va a repetir en casi todos los medicamentos y que se llama etinilestradiol. ¿Sí? Bueno, pasamos ahora a los estrógenos sintéticos, ¿eh? Es decir, no van a ser estructuras esteroideas porque van a derivar del estilbeno, son todas sintéticas. Pero acá tenés un par de cosas interesantes porque te podés acordar de lo que hablábamos en las primeras unidades. Mira, vamos a tener una serie de derivados sobre un grupo alifático con una insaturación. Esto te podés dar cuenta que esto va a generar unas hibridaciones en cada carbono de tipo sp2. Eso es por el doble enlace y que le va a dar una rigidez en el plano a la molécula. ¿Te
recordás que el SP2 no giraba. Además, fíjate que los dobles enlaces están todos conjugados, por lo tanto, se mantiene la estructura plana del anillo en un mismo plano. ¿Viste cómo habíamos hablado de los esteroides alfa? Bueno, los dobles enlaces todos conjugados le dan rigidez y coplanaridad a la molécula. Y esto es tan así que lo único importante es que la molécula sea rígida. Entonces, fíjate, tenés acá un doble enlace conjugado, pero podés también cambiar la estructura a otros dobles enlaces conjugados con otros carbonos. ¿Por qué? Porque al mantener siempre la hibridación sp cuadrado, mantenés la rigidez de la molécula. ¿Sí? Bueno, este es el caso del dietilvestrol y del dinestrol. ¿Sí? Bueno, después vamos a tener otras drogas como el bencestrol y el exestrol que siempre van a tener una misma relación estructura-actividad. Si querés enunciar la relación estructura-actividad de los estrógenos sintéticos, recordá siempre, vamos a tener un grupo alifático de 2 carbonos con doble enlace. Estos van a tener en forma trans, dos grupos aromáticos y un grupo alifático eh, eh, de 2 carbonos, ¿sí? De 2 carbonos, siempre que estén trans, ¿sí? Cuando vos te das cuenta por la flexibilidad de los enlaces, te das cuenta que esto permanece siempre en el mismo plano, como habíamos visto que ocurría con los esteroides alfa, ¿sí? Bueno, algo más que te decía de estas drogas, ¿son importantes? No son importantes. Te voy a decir por qué. Porque se utilizaron durante los años 50 como estrogénicos, pero el efecto estrogénico no era totalmente similar a los estrógenos y producían una hiperestimulación hormonal que podía generar malformaciones en las mujeres cuando quedaban embarazadas y también aumentar el cáncer de mama. ¿Por qué? Porque lo que te decía hoy, las células ductales de la mama son muy sensibles a los estrógenos y el aumento del estrógeno puede generar el crecimiento y la mutación y la propagación de células cancerosas. El concepto es que el efecto de los estrógenos sintéticos no es totalmente fisiológico, por lo tanto están totalmente retirados del uso médico. Solamente se utiliza el dietilvestrol en Estados Unidos para el tratamiento del cáncer de próstata en el hombre, ¿sí? ¿Por qué? Porque el cáncer de próstata en el hombre depende de la hormona folículo estimulante que va a dar lugar a la formación de testosterona. Los estrógenos inducen un feedback negativo, con lo cual se deprime el eje hipotálamo testicular y se produce menos testosterona. El resultado es que se deprime el crecimiento del cáncer de próstata que suele ser dependiente de la testosterona. Bueno, pero tienen alguna importancia estas estructuras de tipo sintética. ¿Por qué? Porque permitieron estudiar los antagonistas del receptor esteogénico. Es decir, haciendo cambios estructurales en este eje, en este esqueleto molecular, podemos pasar de tener drogas que tenían un comportamiento esteogénico no del todo fisiológico a una serie de drogas que van a ser antagonistas de los estrógenos, es decir, antiestrógenos. Y así nos van a aparecer dos drogas. Uno es el clomifeno y el otro es el tamoxifeno. Bueno, el tamoxifeno es una droga importante. ¿Por qué? Porque bloquea el receptor esteogénico,
por lo cual se va a utilizar muchísimo, muchísimo en la prevención de la reaparición del cáncer de mama. Mujeres que han tenido cáncer de mama que se operó, que se extrajo, se les hace quimio, perfecto, o se les hace radio, y después van a, durante 5 años, continuar tomando tamoxifeno en forma diaria, pero ¿para qué? Para evitar que algunas células que se hayan escapado y que sean sensibles al estradiol vuelvan a crecer. Entonces, ¿qué hacemos? Saturamos el cuerpo de este antagonista, de este antiestrógeno, que es el tamoxifeno. Y es muy probable también que ustedes, las chicas del grupo que son jóvenes, no, nada que ver con el cáncer de mama, pero hay una enfermedad que se llama displasia mamaria. En la displasia mamaria resulta que cuando los tejidos femeninos son jóvenes, puede ser que de acuerdo a la variación del ciclo femenino, algunas zonas de la glándula mamaria proliferen y sean dolorosas. Esos nódulos dolorosos que suelen tener las mujeres jóvenes, las chicas jóvenes. Entonces, una forma de evitar esto también es el tratamiento con tamoxifeno. Bien, la primera droga que te muestro se llama clomifeno, ¿sí? El clomifeno también es un antiestrógeno, pero tiene otro uso. Como droga antiestrógena se une y bloquea el receptor de estrógeno, pero en la hipófisis, con lo cual no va a haber estimulación de la hipófisis y no se va a liberar hormonas folículo estimulante. El resultado, perdón, no se va a inhibir el eje hipotalámico y no se va a bloquear la formación de hormonas folículo estimulante, con lo cual lo vamos a utilizar como un estimulante de la ovulación. Y el clomifeno se utiliza en los tratamientos de fertilidad para aumentar la ovulación en la mujer. Bueno, acá te muestro el tamoxifeno, te vas a cansar de ver en farmacia hospitalaria o en servicios de farmacias de obra social, porque toda mujer después de la mastectomía y del tratamiento del cáncer de mama utiliza esta droga que es el tamoxifeno. ¿Sí? Bueno, entonces ya recorrimos todas las drogas de origen esteogénico. Ahora vamos a hablar de las drogas de origen progestágeno, que van a derivar y que van a tener efectos similares a la progesterona. ¿Sí? Bueno, vamos a encontrar que la progesterona deriva del pregnano, es decir, es una estructura que tiene 21 carbonos. ¿Sí? Va a provenir su biosíntesis del colesterol, que por oxidaciones te va a dar la progesterona. Como ves, esta estructura que está acá es la progesterona. ¿Por qué no tiene efecto corticoide? Porque le falta el oxidrilo en la posición 11, que era lo más importante para tener efecto corticoide. Entonces, al carecer de ese oxidrilo, va a ser una estructura netamente progestágena. ¿Quién va a secretar la progesterona en la mujer? Cuando la mujer no está embarazada, lo hace la célula lútea, es decir, la célula que queda después de la ovulación que se transforma, la célula folicular que al principio producía estrógeno, la célula lútea o también célula tecal del cuerpo lúteo va a secretar progesterona, ¿sí? Progesterona. Y en la mujer embarazada, la progesterona la va a secretar sobre todo la placenta. El efecto de la progesterona, sobre todo, va a estar sobre el endometrio durante el ciclo femenino, va a mantener la morfología de las células, de las glándulas uterinas, va a activar la secreción, ¿sí?
y básicamente tiene un efecto adecuado para la implantación del óvulo, ¿sí? Por lo tanto, la progesterona es la hormona del embarazo, ¿sí? Tiene también acción sobre las mamas, pero así como el estrógeno estimulaba las células ductales, la progesterona va a estimular el acino mamario, la célula glandular que produce la leche. ¿Sí? Bueno, la progesterona es termógena y probablemente es responsable de la pequeña elevación de la temperatura basal que experimentan las mujeres previamente o inmediatamente después de la ovulación. También la progesterona va a aumentar el movimiento y la secreción de las trompas de falopio para permitir que precisamente facilitar el transporte de espermatozoides y de óvulos para que estos se encuentren y se produzca la ovulación. La fertilización del óvulo, perdón, fertilización. La ovulación es automática, ¿sí? Bueno, una vez que hablamos de esto, vamos a hablar del ciclo menstrual. Esto es importante porque en función de que vos entiendas esto, podés asesorar sobre anticonceptivos, ¿sí? Bueno, el ciclo menstrual dura un promedio de 28 días, entre 21 a 35 días. El primer día del ciclo menstrual es el primer día que aparece la menstruación. Y a partir de ese día uno comienza a contar los ciclos, ¿sí? Cuando definimos qué es la menstruación, es un flujo sanguíneo vaginal procedente del endometrio y requiere una coordinación adecuada del eje hipotálamo, hipófisis, ovario y de una respuesta adecuada del endometrio a ellos. ¿Sí? Bueno, este gráfico es el más importante para entender esto. Comencemos con el primer día del ciclo femenino. En el primer día del ciclo femenino comienza la menstruación, entonces se produce la descamación de las glándulas del endometrio y vamos a tener un endometrio fino, fino. Esto básicamente va a generar los cambios para la primera mitad del ciclo femenino, en donde básicamente la hipófisis, que es la parte reguladora y más importante de la regulación del ciclo, va a comenzar a secretar una de las gonadoteofinas. La gonadoteofina que es especial de esta parte del ciclo se llama hormona folículo estimulante. La hormona folículo estimulante básicamente va a estimular el crecimiento, ¿sí? De uno de los ovocitos, va a culminar la meiosis de uno de los ovocitos y mientras esto ocurre con el ovocito vamos a ver una estimulación de un epitelio en el cual está el ovocito que es el folículo, ¿sí? Bueno, el epitelio va a comenzar a secretar y va a secretar el líquido folicular hacia adentro, pero también va a secretar hormonas estrogénicas, el estradiol. Entonces, fíjate, vayamos a esta parte del gráfico. En esta parte del gráfico empieza a crecer la secreción de estrógenos, ¿sí? Los estrógenos llegan a un máximo y el aumento del estrógeno, de la secreción de estrógeno, hace que se inhiba la hormona folículo estimulante. Por lo tanto, secundaria al crecimiento de los estrógenos, del estradiol, va a comenzar a caer la secreción de hormona folículo estimulante. Y en este punto, va a ocurrir la ovulación. En la ovulación se rompe el folículo que está madurando, que se llama folículo de Graf.
el folículo va a liberar el ovocito va a la trompa de Falopio, el ovocito ahora es un óvulo maduro, ¿no? Va a la trompa de Falopio, y las células que eran células foliculares van a cambiar para constituir lo que se denominan células tecales en la cicatriz del óvulo que se liberó. Vamos a tener estas células tecales que van a comenzar a secretar progesterona. ¿Sí? Bien, el mantenimiento de estas células tecales depende de la otra hormona que es gonadoteofina, que es la hormona luteinizante. La hormona luteinizante va a mantener la secreción de progesterona, que va a ir creciendo a lo largo de la segunda parte del ciclo femenino. Por eso el ciclo femenino suele dividirse en una primera fase estrogénica y en una segunda fase progestágena o progestágena. ¿Sí? Bueno, este gráfico tiene un problema. Fíjense cuando vos ves las hormonas folículo estimulante y luteinizante, acá las valoramos y las podemos graficar en función de una especie de valor absoluto. Como si el efecto de estas hormonas dependiera sobre todo de la concentración. Pero no es tan exacto porque las hormonas gonadoteofinas van a tener mayor efecto no por la cantidad absoluta, sino por la frecuencia con la que sean liberadas. Por lo tanto, por esto te explico que no existe, digamos, no es totalmente gráfico y correcto el gráfico de la segunda línea, porque el efecto de la gonadoteofina ocurre más por la frecuencia y la velocidad de liberación que por el valor absoluto. Bueno, el concepto es, el concepto es que conforme va creciendo la concentración de progesterona en la segunda fase del ciclo femenino, va a inhibirse la hormona luteinizante. Al inhibirse la liberación de la hormona luteinizante, ¿qué es lo que va a pasar? Va a producir la degeneración del cuerpo lúteo y fíjate, las células que secretaban progesterona y estradiol van a dejar de secretar. Y acá vamos a tener la única fase del ciclo en donde vamos a tener simultáneamente una pendiente negativa de progesterona y estrógeno. ¿Sí? Bueno, esa pendiente negativa de progesterona y estrógeno es lo que produce la menstruación. ¿Sí? La menstruación, entonces, vuelvo a repetirte, se produce por la caída rápida de estrógeno y progestágeno, causada por la disminución de las hormonas folículo estimulante al final del ciclo progestágeno. ¿Ves? Esto que ves acá. ¿Y por qué? Porque están inhibidas por la alta concentración de estrógeno y progesterona. Hay un feedback negativo. Y como vos ves acá, bueno, se produce la menstruación y el comienzo de un nuevo ciclo. ¿Sí? Bueno, acá te quiero mostrar algo. Te quiero mostrar algo con respecto a esto que te dije recién. ¿Viste? Fíjate, esta parte del ciclo, yo te dije que iba a aparecer la ovulación en en esta etapa del ciclo donde tenemos una pendiente simultánea negativa de las dos hormonas. ¿Sí? Bueno, esto es un fenómeno que nosotros vamos a llamar sangrado por deprivación. ¿Sí? El sangrado por deprivación es un fenómeno que aparece produciendo un sangrado, una menstruación o una pseudomenstruación
Cuando nosotros apliquemos cualquier forma farmacológica de cualquiera de las hormonas, un estrógeno o un progestágeno, por separado o combinado, se va a producir el sangrado por deprivación. ¿Sí? Bien. Acá empiezo a contarte algo. ¿Qué pasa? Ponele vos que hablemos de un ciclo fértil, donde haya una fertilización del óvulo. Bueno, en un ciclo fértil donde tengamos una fertilización del óvulo, acá, el día de la ovulación, el óvulo, el óvulo llegó hasta la mitad de la trompa de Falopio, ahí se produce la fertilización con el espermatozoide y el embrión va a ir hasta el útero, ¿sí? Va a llegar hasta el útero. Qué fulero que está esto. Va a llegar hasta el útero y en el útero se va a implantar, ¿sí? Se va a implantar en el útero. Entonces pasa lo siguiente, ya la liberación de estas hormonas gonadoteóficas, las gonadoteofinas, folículo estimulante y luteinizante, van a empezar a disminuir, pero eso no importa porque durante el embarazo el embrión, ¿sí? El embrión incluso en forma temprana va a liberar una hormona que se llama gonadotrofina coriónica. Y la gonadoteofina coriónica, ¿sabés lo que hace? La gonadoteofina coriónica básicamente lo que hace es suplantar el efecto de la hormona luteinizante y va a mantener la secreción de progesterona durante más tiempo. ¿Cuánto más tiempo? Un par de semanas más. En las siguientes 2 semanas ya el embrión va a comenzar a formar la placenta y después la placenta se encarga de secretar la propia progesterona. ¿Qué es lo que hace el test de embarazo? Bueno, el test de embarazo lo que hace es detectar la gonadoteofina coriónica después de unos días de reteazo. ¿Cuándo son estos días de reteazo? Y cuando la menstruación tenía que haber aparecido acá, pero no hubo menstruación, entonces 2 o 3 días, 4 días de reteazo, esta menstruación no ocurrió por la secreción de la gonadoteofina coriónica que el test de embarazo que vos vendés en la farmacia detecta. ¿Sí? Bueno, otra cosa que quiero mostrarte con este mismo gráfico. ¿Habrás escuchado alguna vez en los casos de violación o de delitos contra la integridad sexual que se escucha de que después de uno de estos delitos se aplica lo que se llama la píldora del día después? ¿Sí? La píldora del día después, te cuento lo que es. Es una píldora que tiene en forma combinada un estrógeno y un progestágeno. ¿Sí? ¿Y qué hace? Bueno, el estrógeno y el progestágeno, imagínate que la relación peligrosa o la violación ocurrió dentro de los primeros 7 días de la ovulación cuando la mujer es fértil. La píldora del día después que hay que dar 1 o 2 entre las 24 y 48 horas después del delito sexual, ¿qué es lo que hace? Va a ser un pico de hormonas. Las hormonas tienen un tiempo de vida media corta y van a hacer, ¿qué? Van a hacer esto. Lo mismo que habíamos visto, van a hacer un pico por la concentración y después van a caer. Al ocurrir esto, automáticamente ocurre lo que yo te decía. Las dos hormonas con una pendiente negativa
significativa simultánea te va a dar lugar al sangrado de deprivación. Y de esa manera no hay embarazo porque se produce una menstruación por deprivación. ¿Se entiende? Hola. Hola. Profe, Sí, ¿podría profe. volver a explicar? ¿Qué parte de toda esta conversación querés que vuelva a explicar? La última, la de la píldora del día después. Bueno, la píldora del día después se da en caso de delito contra la integridad sexual. ¿Cómo funciona? Bueno, lo que hace es evitar el embarazo, ¿sí? ¿Cómo funciona? Es una concentración alta de progestágenos y de estrógenos. Entonces, vos vas a dar una píldora a las 48 o a las 24 horas del delito contra la integridad sexual. ¿Qué es lo que ocurre? Se toman esas pastillas, van a generar un pico hormonal, pero como las hormonas tienen un tiempo de vida media muy corto, se produce después la caída simultánea del estrógeno y el progestágeno. ¿Y qué es lo que ocurre cuando tenemos una caída simultánea de las dos hormonas? Lo que habíamos visto en la menstruación fisiológica, el sangrado por deprivación. Y de esta manera, bueno, se barre con todo el endometrio y no hay forma de que, bueno, haya una implantación en el caso de que haya habido fertilización. Bueno, ¿esto cuándo tiene que tomarse? Y entre las 24 y 48 horas después de la relación sexual, o bueno, yo te decía delitos en el caso de violaciones. Eh, Fíjate que no hay que esperar a completar el ciclo menstrual, no tiene nada que ver acá el retraso en la menstruación, sino que después de la relación sexual considerada peligrosa, es un método anticonceptivo del día después. Por eso la píldora se llama píldora del día después. Tomándolo el día después de la relación sexual, tiene un 99% de seguridad de que no va a haber embarazo. ¿Bien? Claro, profe. Sí, se entiende. ¿Y por qué, no sé si se va al tema, pero por qué después de que ya hubo fertilización no tiene efecto? ¿Sabés por qué no tiene efecto? Porque ahí está el óvulo, el embrión que está secretando gonadoteofina coriónica y la gonadoteofina coriónica va a mantener la secreción de progesterona en la mujer embarazada. Ahora, hay otra cosa. ¿Qué pasa si vos le haces la píldora del día después, eh, tarde existiendo el embarazo, tarde, con una semana de retraso en la menstruación? En algunos casos funciona y en otros casos no funciona. Y cuanto más tardío es el embarazo, menos efecto abortivo tiene. Por eso se utiliza el día después de la relación peligrosa. Pero después ya no tiene efecto. ¿Por qué? Porque la progesterona, si es tardía, va a estar producida por el embrión, por la placenta, y ya no depende, ya no va a haber efecto de deprivación. Bueno, seguimos. Bueno, acá tenemos el ciclo menstrual, son los cambios que hay en el endometrio. Durante la primera fase esteogénica se produce el efecto anabólico de desarrollo de las glándulas endometriales y durante la fase progestágena vamos a tener un endometrio secretor, ¿sí? Secretor sería esta fase, y con la menstruación hay una pérdida de la porción secretora de las glándulas endometriales. ¿Sí? Bueno, acá está la parte más importante de la regulación. ¿Sí? La primera
fase estrogénica vamos a tener que la predominio de la hormona folículo estimulante. Bueno, esto hace que el ovario produzca estradiol, pero el propio estradiol inhibe la liberación de la folículo estimulante. ¿Sí? Bien, durante la ovulación hay un pico de hormona folículo estimulante, pero una concentración alta de estradiol. ¿Sí? Bien, el estradiol después va a inhibir a la folículo estimulante y esto hace que se produzca progesterona. A ver, denme un minutito, me parece. Sí. Hace que se produzca progesterona, ¿sí? Y bueno, y así culmina después el ciclo menstrual. Bueno, acá tenés básicamente todas las relaciones de regulación entre las gonadoteofinas, la hormona folículo estimulante, la luteinizante, la producción de progesterona en el cuerpo lúteo y el estradiol en el folículo. Siempre los productos a nivel ovárico van a inhibir las gonadoteofinas, ¿sí? La gonadoteofina. Bueno, pasamos a hablar entonces ahora de los progestágenos. Te presento acá la progesterona. La progesterona deriva del pregnano, tiene 21 carbonos. ¿Y sabes cuál es la gran diferencia con respecto a los corticoides? Le falta el oxidrilo en la posición 11. Eso ya hace que deje de tener un efecto glucocorticoide para tener solo un efecto progestágeno. Solo un efecto progestágeno. Bueno, la progesterona tiene muchos usos médicos. Te doy un ejemplo de uso médico. Se utiliza cuando una mujer embarazada ya ha sufrido aborto, generalmente por una insuficiencia en la producción de progesterona. El uso de la progesterona puede favorecer la implantación del embrión en la primera fase del embarazo, dentro de los primeros 15, en el primer trimestre del embarazo. ¿Por qué? Porque en algunos casos se piensa que algunos abortos reiterados en una mujer ocurren por insuficiencia lútea. ¿Qué quiere decir insuficiencia lútea? Que al principio del embarazo, antes de que madure la placenta, los cuerpos lúteos ováricos no son capaces de secretar suficiente progesterona al principio del embarazo. ¿Sí? Bueno, la progesterona la vamos a utilizar entonces sobre todo por vía inyectable, pero también por vía oral, porque sí resiste la vía oral e incluso se puede utilizar por vía tópica, sí, en crema y aplicando las cápsulas de progesterona a nivel del cuello del útero en la vagina en la mujer embarazada con amenaza de aborto al principio del embarazo. Cuando el ginecólogo puede pensar que está con un embarazo riesgoso por insuficiencia lútea. ¿Sí? Bueno, tenemos algunos derivados de la progesterona. Unos para nombrar va a ser la promegestona y el promegestrol, que son derivados con metilos en la posición 9 y con ésteres en la posición 17. ¿Sí? Correcto. Estos se van a utilizar sobre todo para, como uso, como yo te decía, en amenazas de aborto por insuficiencia lútea. Pero
existe la posibilidad, existe la viabilidad de cambiar, hacer cambios en las estructuras de la progesterona para obtener estructuras de tipo progestágenas, pero que se puedan utilizar por vía oral. Y esos se denominan 19 noresteroides, y los 19 noresteroides van a ser drogas que van a tener 19 carbonos y que van a utilizarse por vía oral, y sobre todo lo que van a tener es un importante efecto progestágeno, sobre todo inhibiendo el eje hipotálamo hipofisiario. Y con el uso de estos 19 noresteroides, que son 3, la gestinona, el norgestimato y el norgestel, se abre el horizonte para el uso de anticonceptivos orales. ¿Sí? Bueno, vamos a comenzar a hablar de los anticonceptivos. ¿Sí? Y vamos a hablar de los anticonceptivos inyectables. Esto te van a preguntar toda la vida en la farmacia, y por eso es importante que lo sepan. El anticonceptivo inyectable es un anticonceptivo que se aplica como una inyección de depósito en el músculo, en la nalga de la mujer. ¿Y de qué se basa? Se basa básicamente en una gota de un solvente invisible que va a quedar en el líquido extracelular del músculo y que va a ir liberando con una tasa conocida, ¿sí? Con una tasa conocida, estrógenos y progestágenos en una forma constante. Para que vos lo entiendas bien, voy a volver al gráfico que utilizamos hoy. Mirá, este gráfico que utilizamos hoy. Mirá lo que ocurre. Suponete que con un objetivo anticonceptivo, una mujer se ponga una inyección de estrógenos y progestágenos el primer día del ciclo menstrual. Mira, ponele vos que yo acá voy a dibujarte el progestágeno y acá voy a dibujarte el estrógeno. Se coloca una inyección en el primer día del ciclo menstrual y el perfil de liberación va a ser más o menos parecido a este. ¿Pero por qué? Porque yo voy a poner una mezcla de un progestágeno y de un estrógeno a nivel de que se vaya a ir liberando en forma paulatina y constante a lo largo de todo el ciclo. Bueno, ¿qué es lo primero que vas a encontrar? Vas a encontrar que estas concentraciones altas, dame un segundito. Bueno, estas concentraciones constantes, ¿sí? Constantes de hormona, lo que van a hacer es inhibir la hipófisis. Por lo tanto, lo que vamos a tener es una hormona folículo estimulante inhibida. ¿Pero por qué? La folículo estimulante va a estar inhibida por la concentración constante de estrógeno y progestágeno. Y al final, porque esto está calculado, al final, como esto está calculado, va a aparecer una falsa menstruación. Y esta falsa menstruación es ligera y aparece por la caída de lo que va a iniciar esta semana hormonas que las dos gastan toda la inyección.
se gasta la liberación porque está calculado para eso. La mujer, para seguir teniendo un efecto anticonceptivo, tiene que repetir de nuevo el primer día del próximo ciclo una nueva inyección. Estos anticonceptivos, primero, que son anovulatorios. ¿Por qué son anovulatorios? Como la concentración constante de las hormonas va a inhibir a las gonadotrofinas hipotalámicas, ¿sí? Mira, acá tenés justo la definición. La inhibición por la combinación de estrógenos y progesterona, lo que va a hacer es que no haya folículo estimulante, entonces no madura el óvulo, ¿sí? El ovocito. El resultado es que no vas a tener un verdadero ciclo menstrual y lo que vas a tener al final del ciclo es una pseudomenstruación más liviana. No hubo ovulación, y el efecto anticonceptivo es casi perfecto. Vamos a analizar entonces cómo son estas fórmulas de anticonceptivos inyectables. Mirá, Ciclofen, 25 miligramos de acetato de medroxiprogesterona de depósito y 5 miligramos de cipionato de estradiol. Acá usás progestágeno y estradiol en forma de éster. ¿Por qué? Porque va a ser inyectable. Mirá, acá tenés un acetato de promegestona. Acá está el acetato de promegestona y después utilizaba un cipionato de estradiol. Y ese es el ciclofen. El otro se llama mesigina. Vas a utilizar el enantato de norepindrana, que es un progestágeno, y valerato de estradiol. Valerato, que es el éster valérico en la posición 17 del estradiol. Entonces, acá vas a tener básicamente un compuesto o una forma de inyección intramuscular anticonceptiva. Se llaman anticonceptivos inyectables combinados. ¿Por qué combinados? Porque siempre combinamos un progestágeno con un estrógeno. Tiene muchas ventajas. Suprime la ovulación, reduce el transporte de espermatozoides porque disminuye la movilidad de las trompas de falopio, ¿sí? Cambia el endometrio para que la implantación sea menos probable y también espesa el moco cervical para impedir la penetración de espermatozoides, ¿sí? Tienen altísima eficacia, se produce solo 0,1 a 0,4 embarazos cada 100 mujeres durante el primer año de uso, la eficacia es inmediata, no requiere examen pélvico antes de iniciar, no interfiere con el coito, pero esto se refiere, ¿sabes qué? En términos amplios a métodos anticonceptivos. En el DIU necesitas hacer un examen pélvico. Usando anticonceptivos inyectables, no. Si utilizas preservativo, interfiere con el coito, por eso se habla de esa manera, ¿sí? Tiene pocos efectos secundarios, puede proveerse por personal no médico o capacitado porque es solo una inyección intramuscular, ¿sí? Disminuye el flujo menstrual. ¿Por qué? Porque ahora se produce una pseudomenstruación, una menstruación falsa, ¿sí? Dando lugar a periodos livianos más cortos. Reduce los cólicos menstruales. Puede ser que mejore la anemia en mujeres que son anémicas por perder mucha sangre con la menstruación. Y esto es importante, protege contra el cáncer de ovario y el cáncer de endometrio, ¿sí? Reduce la enfermedad benigna de seno y los quistes ováricos, ¿sí? Protege contra algunas causas de enfermedad pélvica inflamatoria. Hoy los
Los anticonceptivos son sumamente seguros, ya no utilizan las cantidades de hormonas que utilizaban antes, por lo cual dan una muy buena cobertura con muy pocos efectos adversos. Entre las limitaciones, no protege contra las enfermedades de transmisión sexual, ahí hablando, como yo te decía, ampliamente con respecto al preservativo, ¿sí? Y puede causar cambios en el patrón de sangrado menstrual, ¿sí? Generando algún sangrado, manchas irregulares, y depende de que la usuaria se aplique la inyección cada 30 días, ¿sí? Bueno, eso después ustedes lean en farmacología cuáles son las indicaciones y las limitaciones. A mí me interesa que vos en esta materia entiendas el tema de la estructura y cómo se combinan las estructuras, ¿sí? Bueno, acá habla mucho de educación con respecto al uso de anticonceptivos. Vamos ahora a hablar de los anticonceptivos orales. Esto les va a interesar porque son los que más se utilizan en la farmacia. Tenemos dos tipos de anticonceptivos orales. Los anticonceptivos orales combinados de estrógeno más progestágeno. Y acá es fácil. Mira, ¿cuál era el estrógeno oral? Porque estamos hablando de anticonceptivo oral. Etilenilestradiol. Perfecto, ya aprendiste uno. ¿Y cuál es el progestágeno? Levonorgestrel o gestrinona, que habíamos visto. Listo, ya sabes el otro. Vas a encontrar siempre un progestágeno oral, como el levonorgestrel, el norgestel, y el etilenilestradiol, que es el estrógeno. ¿Sí? Bien, pero por otro lado, también podés tener anticonceptivos orales solo de progestágeno. ¿Sí? Hola Rosario, ¿cómo estás? Sí, querida. Sí, sí. Yo estoy con clases y desde hoy salía de un trabajo y entraba al otro. Yo me tomo una horita hoy y lo leo, ¿sabes? Ah, ah, ah. ¿Eh? Me fijo y te digo ahora. Dale, 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 dame una hora, por favor. Genial. Dale, chao, chao. Bueno, entonces y también vas a tener anticonceptivos solo de progestágeno. ¿Sabes por qué sacamos el estrógeno? Por dos cosas. El estrógeno puede ser limitante en mujeres que han tenido cáncer de mama. ¿Por qué? Porque yo te decía que el cáncer de mama era estrógeno dependiente. El otro concepto en mujeres que hayan tenido trombosis, ¿sí? Coagulación a nivel de a nivel venoso. ¿Por qué? Porque los estrógenos aumentan la producción de factores de coagulación. También para mujeres que sean fumadoras. ¿Por qué que sean fumadoras? Y porque el tabaquismo puede generar inflamación del endotelio, cosa que favorecería la trombosis. Y también en mujeres mayores de 40 años. ¿Por qué mujeres de mayores de 40 años? Porque podríamos incrementar el riesgo del cáncer de mama que se incrementa después de los 40 años. Entonces, no sería una indicación utilizar estrógenos en la anticoncepción. Y otra que me olvidaba, una mujer que esté dando de mamar,
adicionalmente, uno sabe que la mujer durante la lactancia pierde fertilidad. No obstante, puede quedar embarazada en algunos casos. Entonces, a pesar de estar dando de mamar, podría utilizar progestaje, la necesidad de un anticonceptivo. Pero si le das estrógeno, el estrógeno puede producir la pérdida de la lactancia, suprimir la lactancia. Y eso no es bueno porque vos sabés que la lactancia es natural. Entonces, en esos casos, utilizaríamos anticonceptivos orales solo de progestágeno. Pero vamos ahora a los anticonceptivos combinados que tienen estrógenos y progestágeno. Son los más comunes, ¿sí? Te digo cuál es realmente la idea. La idea es similar al inyectable, solamente que en vez de inyectarte una inyección de depósito que va liberando diariamente, lo que vas a tener es tomar un comprimido con hormonas en forma diaria, ¿sí? Bien, adicionalmente, los anticonceptivos pueden venir con 21 comprimidos. ¿Por qué? Porque los últimos comprimidos no tienen hormona, porque naturalmente caen las hormonas y tiene que producirse la pseudomenstruación. Pero algunos laboratorios a los últimos comprimidos los ponen, aunque no tengan hormonas, sean talco o sean azúcar solamente, para que la mujer lo utilice como un calendario y cuando termina la última caja de anticonceptivos, sepa que tiene que empezar una caja nueva. ¿Sí? Entonces vas a encontrar anticonceptivos de 21 comprimidos y anticonceptivos con más comprimidos, de 28 comprimidos. ¿Cuál es la diferencia? Ninguna, solamente que una te da 5 comprimidos vacíos de placebo para que simplemente la mujer se acuerde de comprar la nueva caja. ¿Sí? Bien, lo que sí sabemos es que los anticonceptivos hay que comenzarlos a tomar el primer día del ciclo, es decir, cuando comienza la menstruación, cuando comienza la menstruación. ¿Sí? Bien, voy a volver al gráfico de las hormonas que habíamos visto al principio. Este gráfico que está acá. Y vamos a ver cómo funcionan los anticonceptivos orales. Bueno, los anticonceptivos orales funcionan de la misma manera que habíamos visto. Vas a tomar 21 comprimidos. Ay, 21 comprimidos que van a tener casi siempre una concentración fija de progestágenos y de estrógenos. ¿Sí? Todos los días. Todos los días. Hasta que después o se terminan los 21 comprimidos o bien seguís con comprimidos vacíos sin hormona y se produce una pseudomenstruación por un sangrado por deprivación. ¿Cuál es la teoría? Y sí, bueno, tener hace que las hormonas folículo estimulantes estén continuamente inhibidas, con lo cual no va a haber ovulación, no va a haber ovulación. Entonces lo mejor que te puedo mostrar es este abajito que hice hace mucho tiempo, ¿ok? No es la última serie de anticonceptivos, pero mira, acá tomé del manual farmacéutico y me puse a sacar la formulación
de algunos anticonceptivos. Mira, Miranova tiene levonorgestrel 0,1 miligramos, etililestadiol 0,02 miligramos. Neoginón, levonorgestrel 0,25 miligramos, etililestadiol 0,05 miligramos. Nordete, levonorgestrel 0,15 miligramos, etililestadiol 0,03 miligramos. Y ahí tenés un comprimido constante de una composición constante que mezcla una hormona estrogénica como el etililestadiol por vía oral y una hormona progestágena como el norgestrel o el levonorgestrel. ¿Sí? Bien. Después vinieron algunas ideas al analizar esos gráficos y a algunos laboratorios se le ocurrió lo siguiente: vamos a hacer algo, vamos a recortar la cantidad de hormonas al principio del ciclo y vamos a dar un poco de hormonas un poco más altas cerca de la ovulación, que vendría a ser el perfil opuesto a lo que ocurre en la ovulación normal. Y así aparece lo que podríamos llamar anticonceptivos bifásicos o trifásicos, que son unos anticonceptivos en donde pueden disminuir un poco la concentración de las hormonas de acuerdo a fases del ciclo. Mira, te muestro esta, por ejemplo, trinordiol. Es una cajita con un blister con pastillas de 3 colores, ¿sí? Bueno, al principio se utiliza una pastilla marrón de levonorgestrel 0,5 miligramos, etililestadiol 0,03 miligramos, después pasa a una pastilla con una dosis un poco más alta y después vuelve a bajar la dosis al final del ciclo menstrual. Bueno, han desaparecido estas pastillas que se llaman trifásicas o bifásicas. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista del laboratorio sale caro formular 3 comprimidos diferentes. Y hoy en día casi todos los anticonceptivos son monofásicos. Es decir, la composición de la pastilla anticonceptiva siempre es la misma a lo largo de todo el mes. ¿Sí? Bueno, estos eran los anticonceptivos hasta aproximadamente el año 2000, en donde se utilizaba levonorgestrel, un progestágeno, y el etililestadiol. A partir del año 2000 comienza a aparecer un nuevo tipo de droga esteroidea. Esta droga esteroidea no tiene efecto hormonal. Sí. Hola. Hola Ferdi, ¿cómo te va? Escúchame, yo termino una clase, le busco a Alexia y voy para casa, ¿sabes? Calculo que sí, sí, sí. Y capaz voy antes y le busco a mamá, aunque ya está medio fresco. Dale, dale, querido. No, porque yo tengo que ir a buscar a Alexia y ella no va a querer salir. Dale, chao, chao. Bueno, entonces seguimos con lo que estábamos hablando. A partir del año 2000 se ocupan una serie de estructuras que van a ser capaces de bloquear el sistema, los receptores a nivel de la hipófisis, pero sin tener efecto hormonal. ¿Sí? Bueno, estas drogas lo que hacen básicamente es bloquear la secreción de gonadoteofinas con muy poco efecto hormonal, con lo cual
vamos a tener hoy básicamente la mayoría de las composiciones de los anticonceptivos van a utilizar estas dos drogas. La primera es la ciproterona y la segunda, mirá acá te doy un ejemplo, Mileva, donde utiliza ciproterona en vez de progestágeno y L-etilestadiol como una pequeña concentración de estrógeno. Y finalmente, la más moderna de esta es la drospirenona, ¿sí? También tiene un efecto similar a la ciproterona y se utiliza hoy básicamente como la parte progestágena en la mayoría de los anticonceptivos más modernos. ¿Sí? Muy bien. Vayamos a ver algo de esto en Internet, ¿sí? Vayamos a ver algo de esto en Internet. Bueno, vean, busquemos cualquier anticonceptivo de los que vos vas a vender en la farmacia. Divina, mirá, acá tenés Divina. ¿Qué es lo que vas a tener? Una concentración siempre constante. ¿De qué? De etilestadiol, ¿sí? Muy baja, más baja que los del año 2000 de esa lista. ¿Y quién tenés acá? La drospirenona como agente progestágeno. Inhibe sobre todo las gonadotrofinas a nivel de la, de la hipófisis. ¿Sí? ¿Querés ver otro? Cinia. Cinia ACO. Acá tenés Cinia. A ver si la vemos. Mira, cinia, ciproterona, etilestadiol, como decíamos hoy. Ciproterona, etilestadiol. Busquemos otra. Jasmine, ACO. Creo que es con Z, si no me equivoco. A ver. Mira, veamos Jasmine. Drospirenona y etilestadiol, y siempre monofásica, siempre en una sola concentración. Y bueno, y esto es lo que te vas a cansar de trabajar en la farmacia, ¿sí? Anticonceptivos cada vez con menor poder hormonal, pero con un poder más eficiente en inhibir la liberación de hormonas gonadotrofinas a nivel hipofisiario, ¿sí? Bueno, y aparece también el sangrado de deprivación. Claro que aparece el sangrado de deprivación como una menstruación ligera al final del ciclo menstrual. Y acá quiero mostrarte algo, quiero mostrarles algo, quiero mostrarles algo. Quiero mostrarles algo en este gráfico, sobre todo. Miren, les voy a mostrar esta composición de este comprimido. Mirá. Se llama 2 días y dice
comprimido con levonorgestrel y etinilestradiol. Y el de abajo es un anticonceptivo, Evelea, ¿sí? También tiene levonorgestrel y etinilestradiol. Pero si te fijas bien, cada comprimido de la 2 días tiene casi 20 veces mayor concentración que el de abajo. ¿Ven eso? Hola, hola. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ¿sabes por qué? Porque esta es la píldora del día después. Esta precisamente es la píldora del día después, una píldora de hace muchos años, ¿verdad? La vas a vender seguramente en la farmacia. Vamos a buscarla por internet. Sí, busquemos 2 días comprimidos. Mira, dice, a ver si la podemos llegar a ver de cerca. Bueno, mira, 2 días. Tiene dos comprimidos, dos comprimidos. Bueno, ¿y qué tiene? El levonorgestrel, etinilestradiol, pero en dosis 20 veces mayores que la de un anticonceptivo normal. Entonces, ¿para qué lo vas a utilizar? Precisamente como la pastilla del día después. Después de haber tenido alguna relación sexual peligrosa, ya sea por la fecha de ovulación, se toma un comprimido dentro de las 24 horas y un segundo comprimido dentro de las 48 horas. Y bueno, se produce un pico de las dos hormonas, después caen porque tienen un tiempo de vida media corto. ¿Y qué es lo que ocurre? Al tener esa pendiente negativa y esa caída, las dos al mismo tiempo, se produce el sangrado de deprivación, ¿sí? Sangrado de deprivación. Busquemos, sigamos adelante. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta en este punto? Hola. Hola, hola, hola. Por el momento no, profe. Bueno, vamos ahora a los anticonceptivos solo de progestágeno. Son un poquitín menos eficientes que los anticonceptivos este, combinados, ¿sí? Pero tienen una ventaja. Se puede dar en la mujer que esté lactando porque no van a bloquear la secreción de leche. Y al no tener estrógenos, lo podés dar en una mujer que sea fumadora, que haya tenido antecedentes de cáncer de mama, o de alguna mujer que haya tenido antecedentes de trombosis venosa profunda. Bueno, entonces vas a encontrar un anticonceptivo un poquitín menos eficaz que los combinados, pero con muy pocos efectos adversos. Y no va a tener grandes complicaciones, salvo quizás generar alguna pérdida o sangrado. Un ejemplo es el Microlut Nor. Acá tenés el Microlut que tiene solamente 0,03 miligramos de levonorgestrel. Solamente una concentración alta de progesterona también inhibe las hormonas, la gonadoteofina, la liberación de las gonadoteofinas.
Es un poco menos efectivo, pero no tienen efectos adversos. ¿Alguna vez habrás escuchado de una especie de implante de progesterona que se pone abajo de la piel? Es una matriz sólida que va a ir liberando progesterona o algún progestágeno con una tasa constante. La liberación de esto puede durar 1 año, 2 años, habrás escuchado de esto. Y bueno, también en eso radica su efecto anticonceptivo. ¿Y por qué se hace solo de progestágeno? Y porque para ahí no arriesgar alguna de las poquísimas contraindicaciones que tienen los anticonceptivos combinados que tienen estrógeno. ¿Sí? Bueno, veamos algo de esto en nuestro, en nuestra, busquemos Microlut. Bueno, acá tenemos Microlut, ojalá salga grande como para leer, como que no miento. A ver, acá hay uno grande que no me va a dejar mentir. Mira, Microlut tiene levonorgestrel, solamente levonorgestrel. Entonces, ¿qué vas a tener? Vas a tener un anticonceptivo sin estrógeno. Esto es lo que se llama también mini píldora. Se llama también mini píldora. Microlut Oteo creo que se llamaba Ciclocur. Comprimidos, veamos. No, me tiró para otras cosas. Acá dice Ciclocur. No, bueno, no salió directamente. Busquemos, podemos buscar otras formulaciones. Acá, alfa, beta. Alfa, beta. Ciclocur. No. Acá tenés, ¿ves? Acá tenés incluso un anovulatorio, pero es un implante uterino que libera levonorgestrel. ¿Sí? Un implante intrauterino. A ver, ¿cuál tengamos alguno? A ver, Levogest. Acá tenés Levogest, un anticonceptivo anovulatorio y que tiene solamente levonorgestrel. Yo no me acuerdo. Vamos a ver qué aspecto tenía. Levogest. Levogest. Ah, sí, Levogest. Bueno, y básicamente esto es lo más importante. Minipil, bueno, se le llama. No, ese no es. Esos son anticonceptivos normales. Postinor, no, este tampoco. Bueno. Bueno, y básicamente
básicamente eso es lo más importante con respecto al uso de anticonceptivos. Una pregunta, muchas cosas lo van a terminar de ver en la parte de farmacología. ¿Qué hacer, por ejemplo, cuando se saltea un comprimido de anticonceptivo? Hay que tomar los dos juntos. Si te salteas dos, probablemente tenga que utilizarse protección el resto del mes por si ha habido algún estímulo para la ovulación. Pero bueno, hoy en día los anticonceptivos son muy seguros. Algunas falsas creencias de anticonceptivos, que había que descansar un mes, por ejemplo. No, los anticonceptivos modernos se pueden mantener continuamente, se pueden continuamente utilizar sin dejar de utilizar. Que los anticonceptivos podían incrementar el cáncer. Algunos anticonceptivos en la década de los 50 utilizaban concentraciones de estrógeno muy altas y en mujeres que tuviesen familias muy susceptibles al cáncer podía aparecer cáncer. Pero los anticonceptivos hoy en día son muy seguros. Totalmente seguro. Y al revés, se han demostrado que tienen un efecto protector sobre el cáncer de endometrio y el cáncer de ovario. Y en el peor de los casos tienen un efecto indiferente con respecto al riesgo del cáncer de mama. Indiferente. También van a encontrar en la farmacia que van chicas de 14 o de 13 años a buscar anticonceptivos. ¿Por qué? Porque durante la maduración sexual, en la parte más temprana de la adolescencia, pueden haber quistes ováricos. El quiste ovárico es doloroso y el quiste ovárico ocurre durante estas primeras etapas en que va madurando el aparato genital femenino. Entonces, ¿cómo podemos suprimir los quistes? Evitando la ovulación. ¿Cómo evitar la ovulación? Con anovulatorios. ¿Cuáles son los ideales? Los anticonceptivos combinados orales. También el anticonceptivo combinado oral, al ser anovulatorio, va a regular el falso ciclo menstrual, porque realmente no hay verdaderos ciclos menstruales, porque no hay verdadera ovulación, pero sí va a generar una periodicidad digamos, en los cambios a nivel del aparato genital femenino en épocas muy tempranas del desarrollo. ¿Sí? Otras cosas que podemos, para lo que se pueden utilizar los anticonceptivos, hay mujeres que pierden mucha sangre con cada menstruación, por lo cual aparece un balance negativo de hierro y esto va a generar una anemia. Entonces, el uso de anticonceptivos te determina una menstruación más liviana con menos pérdida de hierro. Bueno, y esto sería más o menos todo al hablar de estructuras químicas. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, abro el micrófono. Profe, yo le quería consultar para saber cómo es el tema de la regularidad de la materia. Te hago una pregunta, ¿cuántas clases tuvieron ustedes con Eduardo Bañay? Tenemos una vez por semana, pero Una no me vez por acuerdo semana. exactamente cuántas. Bien. Yo voy a hablar con él. Vos sabés que adicionalmente en Exacta las teorías nunca fueron obligatorias. Yo me encargo de dar teoría. Pero lo más seguramente me contacto con él y vemos cómo regularizamos, porque ustedes deben tener la asistencia en los seminarios.
Ah, bueno, gracias, profe. Muy bien. Profe, Eh, otra cosa que por ahí se dice, no sé si es cierto o no, de los anticonceptivos es que el uso prolongado, por ejemplo, no sé, 5 años, 6 años desde muy joven, produce infertilidad a largo plazo. ¿Podría ser eso no, posible o no? no. En general, una mujer que esté utilizando anticonceptivos, cuando deje de usar anticonceptivos, probablemente tarde 2 o 3 ciclos en normalizar la fertilidad. Eso es cierto. Tarde 2 o 3 ciclos en quedar embarazada, pero no existe modificación de la fertilidad. Y es más, hasta cierto punto alguna vez se dijo que al no producirse la ovulación, se producía un efecto de protección sobre los ovarios. Porque ustedes saben que después de los 40 años hay muchos riesgos, todo embarazo se considera de riesgo, se incrementa el riesgo para el síndrome de Down y las anomalías genéticas. Bueno, se postuló el uso de disminuían estos riesgos con la edad. Pero todavía no hay nada serio en ese punto y lo que sí sabemos es que no tienen efecto en la fertilidad. Y una mujer que esté tomando durante 10 años probablemente recupere el nivel total de fertilidad, pero a los 2 o a los 3 ciclos de haber dejado de tomar el anticonceptivo. La otra creencia falsa es que hay que descansar un año cada 2 años de uso de anticonceptivos y eso también es falso. Y otra creencia es falsa que, por ejemplo, aquellas personas que se ponen los implantes de progesterona, naturalmente la progesterona va a liberarse en forma constante durante 2 años. Entonces no se va a producir menstruación, no se va a producir la falsa menstruación que se produce con los anticonceptivos inyectables o con los orales. Bueno, esto tampoco es no es contraproducente ni es malo. Y en los anticonceptivos orales y en los anticonceptivos inyectables se formula así para mantener el reflejo psicológico de la menstruación, de la pseudomenstruación. Pero no es importante el no tener menstruación o el hecho de que no haya menstruación, como ocurre cuando se utilizan los implantes con progestágenos. Ah, bueno, gracias, profe. Muy bien, hoy nos vemos entonces, chicos. Hasta luego. Chao. Chao, chao.